¿Alguna vez has sentido que Dios estaba en silencio justo cuando más lo necesitabas? Has orado con todo tu corazón y a cambio solo has escuchado el eco de tu propio dolor. Si estás atravesando un tiempo de espera, sin respuestas, sin señales, sintiendo como si el cielo estuviera cerrado, entonces este video es para ti. Hoy conocerás una historia real, profunda y transformadora. Una historia que te mostrará con claridad que el silencio de Dios nunca significa abandono. Al contrario, puede ser exactamente el suelo donde Él está preparando el mayor milagro de tu vida. Pero atención, si ignoras este mensaje, puedes seguir atrapado en la duda, en la ansiedad, en el cansancio espiritual. Lo que vas a escuchar aquí puede ser la clave que has venido pidiendo durante tanto tiempo. Por eso, si crees que Dios habla incluso en el silencio, si estás cansado de esperar sin entender el porqué, entonces quédate hasta el final, porque esta palabra encenderá tu fe y te mostrará que, incluso sin ruido, Dios está trabajando por ti. Y mira, la mayoría de las personas que ven los videos del canal aún no están suscritas, y eso hace que se pierdan mensajes que podrían transformar sus vidas. Así que suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí encontrarás contenido que fortalece, cura y renueva tu camino con Dios. Vamos directo al punto. La historia de hoy abrirá tus ojos. Así que prepárate, porque el silencio que has estado enfrentando puede estar a punto de cobrar sentido. En la región serrana del interior, donde las casas aún conservaban muros bajos y los vecinos se conocían por su nombre y por sus luchas, vivía Alice, una mujer de voz suave y pasos decididos. Era el año 2007 y el pequeño pueblo de São Martinho, con poco más de 9.000 habitantes, parecía aislado del resto del mundo. El tiempo allí tenía otro ritmo. Las mañanas comenzaban temprano, con el aroma del café recién colado invadiendo las calles estrechas, y los campanarios de la capilla matriz marcaban las horas como si llamaran a todos a la oración. Alice vivía en una pequeña casa de una planta, pintada de azul claro, al final de una calle sin salida. Era esposa de Leonardo, un hombre trabajador y honesto, pero afligido por una secuencia de empleos temporales que nunca se consolidaban. La pareja vivía con su hijo Davi, de apenas 6 años, un niño de mirada atenta y temperamento sereno, pero cuya salud empezaba a generar preocupación. Desde finales del otoño, Davi había estado presentando fiebres altas y repentinas, generalmente al atardecer. Ningún médico del pueblo lograba explicar el origen de los síntomas. Los exámenes no revelaban infección y los diagnósticos se contradecían. Mientras tanto, Alice se arrodillaba cada madrugada, orando en voz baja para no despertar al niño. Su fe era sincera, pero comenzaba a entrelazarse con la angustia. No era de cuestionar los designios divinos, pero el prolongado silencio del cielo hería más que cualquier palabra dura. Con cada súplica, la sensación era la misma, como si hablara al viento. Leonardo, por su parte, intentaba ocultar el miedo con un esfuerzo casi desesperado para conseguir algún trabajo fijo. La tensión se acumulaba en la casa con el paso de las semanas, volviendo el ambiente más pesado, como si una sombra invisible flotara sobre los días. En la mañana de un miércoles gris, mientras el cielo parecía indeciso entre llover o simplemente amenazar, Alice sintió algo diferente en el aire. El día había comenzado como tantos otros, con Leonardo saliendo temprano para intentar una vez más conseguir un puesto como ayudante en una obra recién iniciada en la parte alta del pueblo. Davi aún dormía, su rostro ligeramente sonrojado por la fiebre de la noche anterior. Alice, exhausta de tanto esperar respuestas, se sentó en la mesa de la cocina con la Biblia abierta, pero con la mirada fija en el vacío. Fue entonces cuando escuchó un leve golpecito en la puerta. Sin esperar visitas, se sorprendió. Al abrir, se
Encontró con una mujer anciana, vestida con un traje largo y floreado, cabellos blancos recogidos en un moño y una expresión tan tranquila, casi serena, para ese día nublado. Se presentó como hermana Lourdes, misionera itinerante, y dijo que sintió en el corazón que debía pasar por allí. No pidió nada, no ofreció folletos, simplemente entró, por invitación de Alice, y se sentó a la mesa junto a ella como si fueran viejas conocidas. Durante casi una hora, la visitante habló poco sobre sí misma. Prefirió escuchar. Hizo preguntas simples: cómo estaba la familia, si había algo que la preocupaba, si podía orar por alguien. Cuando Alice comenzó a hablar sobre Davi, la mujer solo asintió en silencio, como quien ya sabía lo que se iba a decir. Después de escuchar con atención, tomó las manos de Alice con delicadeza e hizo una oración firme, directa, sin rodeos emocionales o promesas vagas. Señor, tu presencia no necesita anunciarse con truenos, pero cuando llega, hasta el silencio cambia de tono, dijo. Al terminar, se levantó como si ya hubiera cumplido su misión y se fue sin prisa, desapareciendo entre las tranquilas calles del pueblo. Alice se quedó parada en la puerta, observando cómo la figura se desvanecía tras una esquina. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que algo se movía, aunque imperceptible, como una brisa a punto de convertirse en viento. Cuando volvió adentro, encontró a Davi despierto, sin fiebre, pidiendo gachas. El susto fue grande. La fiebre, sin embargo, regresaría esa misma noche, pero algo había cambiado. La sensación de abandono empezaba a disiparse, aunque discretamente. Al día siguiente, la rutina volvió a su curso habitual. Leonardo, más abatido que en días anteriores, regresó del centro del pueblo con los hombros caídos, cargando una bolsa con pan y algunos vegetales donados por un conocido del mercado. Había recibido otro «te llamamos» después de otra entrevista. Alice no comentó nada sobre la visita de hermana Lourdes. No sabía explicar y por qué, pero sentía que ese momento debía permanecer entre ella, la mujer y Dios. Prefirió simplemente preparar el almuerzo en silencio, mientras Davi jugaba con piezas de madera en un rincón de la sala, aparentemente bien. Las fiebres se estaban espaciando, pero aún venían en oleadas súbitas e intensas, dejando un rastro de agotamiento en el pequeño cuerpo del niño. Eso consumía a Alice por dentro. Pasaba parte de las noches en vela, ya sea velando a su hijo o luchando contra su propia fe. Empezaba a preguntarse si realmente estaba siendo escuchada. No dudaba de Dios, dudaba de sí misma, de su capacidad para interpretar las señales del alto. Esa noche, mientras Leonardo dormía en el sofá y Davy finalmente descansaba tranquilo tras una leve crisis, Alice salió al patio. El cielo estaba despejado y, por un instante, todo parecía en paz. Era como si la noche respirara. Fue entonces cuando, al otro lado del muro, escuchó voces. Un grupo de jóvenes de la iglesia se reunía cerca, cantando himnos antiguos con guitarra y tímidos aplausos. Aquella música atravesó el silencio como una flecha en el corazón de Alice. Sin pensarlo demasiado, se acercó a la cerca y se quedó allí, de pie, escuchando. Uno de los jóvenes la vio y asintió con naturalidad, como si ya supiera que estaría allí. Minutos después, una joven de cabello corto y gafas grandes se acercó y dijo, sonriendo, «Parece que necesitas más música que nosotros». No hubo juicio ni invitación formal, solo empatía. Aceptó una silla y se sentó con ellos. Durante aquel breve encuentro, nadie preguntó por su vida o sus dolores. Solo compartieron canciones, palabras sueltas y oraciones espontáneas. Fue allí cuando sintió que algo se rompía dentro de ella, una especie de bloqueo, como si la rigidez de la espera estuviera finalmente cediendo espacio para una confianza más suave, menos ansiosa. 2 días después, la fiebre regresó con más fuerza.
Davi despertó gritando de dolor abdominal, con el cuerpo empapado en sudor y los ojos vidriosos. Leonardo, tomado por el desespero, corrió a la casa del vecino que tenía auto, pidiendo que lo llevaran al pequeño hospital municipal. Alice sostenía a su hijo en brazos, sintiéndolo arder como brasa, mientras murmuraba oraciones entre dientes. El hospital estaba a 20 minutos de allí, pero esa noche la carretera parecía más larga y tortuosa. Al llegar, el turno estaba lleno y el pediatra del pueblo ausente. Lo atendió un médico general que, sin muchas opciones, solo le recetó antipiréticos a Davi y recomendó reposo. Los exámenes, una vez más, no señalaron infección ni causa evidente. El sentimiento de impotencia fue aplastante. Alice salió del consultorio con el niño en brazos y una mezcla de frustración y alivio. Alivio por él aún estar vivo, frustración por seguir en la oscuridad. En el camino de regreso, nadie dijo nada. La ruta seguía silenciosa, como si hasta la noche supiera que las palabras serían inútiles. Al llegar a casa, Alice preparó un té de hierbas y se sentó en la habitación, junto a la cama de su hijo que respiraba con dificultad. Permaneció allí durante horas, en vigilia. En esa madrugada hizo algo diferente. En lugar de clamar, simplemente habló. Le contó a Dios todo lo que sentía, como quien conversa con un viejo amigo al que no ha visto en mucho tiempo. No pidió cura, ni exigió respuestas. Solo abrió su corazón, sin filtro, con una sinceridad cruda. Dijo que no entendía el silencio, pero que si eso formaba parte del camino, caminaría con él aún sin ver los siguientes pasos. Allí, en la oscuridad de la habitación, con el sonido rítmico de la respiración pesada de Davi y el tic-tac del reloj de pared llenando el silencio, algo cambió. No hubo visión ni voz desde lo alto, pero Alice sintió como si alguien la abrazara por dentro. Fue un consuelo invisible, pero real, y por primera vez en muchos días se quedó dormida allí mismo, sentada en el sillón junto a la cama, sin miedo al mañana. A la mañana siguiente, Leonardo salió temprano nuevamente. Su insistencia por buscar trabajo, aún sin resultados, ya era una expresión silenciosa de su fe. Esa vez fue a una propiedad rural cercana, donde supo que necesitaban ayudantes para descargar camiones de alimento. Regresó horas después cubierto de polvo, pero con una expresión diferente en el rostro. Había conseguido algo, aunque fuera temporal, una semana de servicio garantizado, con posibilidad de extensión. Alice recibió la noticia con gratitud, pero sin euforia. Los últimos meses le habían enseñado a celebrar en silencio, como quien cuida de una llama que no puede ser apagada con fuerza. En esa misma tarde, mientras organizaba la cocina, escuchó golpecitos en la puerta. Era Marina, una amiga de la infancia con la que no hablaba desde hacía años. La visita fue inesperada, casi fuera de lugar. Marina explicó que, al pasar por el pueblo para visitar a sus padres, sintió el deseo de volver a ver a Alice. Conversaron durante horas. Cuando se enteró de lo que estaban enfrentando con Davi, Marina se emocionó y, con una mirada seria, dijo que conocía a un médico en otro pueblo, a 40 minutos de allí, especializado en casos pediátricos complejos. No prometió milagros, solo dijo, él escucha e investiga y no se rinde fácilmente. Alice dudó. Ya había oído promesas así antes, pero había algo en la forma en que Marina hablaba que parecía verdadero. Al día siguiente, después de juntar los últimos centavos y vender una antigua máquina de coser que estaba guardada, concertaron la consulta. Fueron en autobús, con Davi en brazos, durmiendo de cansancio. El consultorio se encontraba en un edificio sencillo, con muebles antiguos, pero limpios. El médico, llamado Dr. Eduardo, era un hombre de mediana edad, de voz firme y mirada penetrante, pero amable. Escuchó con atención todo lo que los padres contaron, sin interrumpir,
anotando detalles. Examinó a Davi con cuidado y al final pidió una serie de exámenes específicos que ningún otro profesional había solicitado hasta entonces. Hay algo aquí que no es común, pero tampoco es invisible. Vamos a descubrirlo, afirmó con convicción. Alice salió de allí con un papel lleno de solicitudes y, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza encendida en el pecho. No era la promesa de una cura lo que la movía, era la certeza de que finalmente alguien estaba dispuesto a mirar en lo profundo, a buscar con ella, a no tratar a su hijo como un número en un turno agotado. Tiempo hasta el regreso de los exámenes fue una verdadera prueba de paciencia para Alice. Cada día parecía una eternidad, con la ansiedad apoderándose de su corazón. Intentaba mantener la casa en orden, cuidar de Leonardo y Davi, pero por la noche las horas se gastaban en oraciones silenciosas como si cada palabra pronunciada pudiera ser una llave para algo mayor. El silencio divino parecía más denso con cada minuto que pasaba, pero, de algún modo, Alice ya no se sentía tan sola. Algo había cambiado dentro de ella, una paciencia más serena, una confianza más profunda de la que no sabía de dónde provenía. Quizás era la fe madurada, que crecía no a partir de respuestas rápidas, sino de la tranquila aceptación de la espera. En la mañana en que regresaron los exámenes, Alice se despertó antes del amanecer. Preparó el café con la misma calma de siempre, pero el gesto era diferente. Ya no era la mujer angustiada que trataba de convencerse de que todo saldría bien, sino alguien que ya sabía que, pase lo que pase, la vida seguiría, y con ella la fuerza para continuar. Leonardo salió más temprano de lo habitual, y Alice se quedó en casa con Davi, que parecía más animado y sonriente, aunque aún no estaba libre de fiebres esporádicas. Cuando la noticia llegó, al final de la tarde, fue sencilla. El médico llamó, diciendo que finalmente habían encontrado la causa de las fiebres, una intolerancia alimentaria rara que nadie había considerado hasta entonces. No se trataba de un virus, ni de una enfermedad grave. Era un problema nutricional, algo que se podía tratar con una dieta específica y seguimiento regular. La sensación de alivio fue casi física, como si un peso invisible se hubiera quitado de los hombros de Alice. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero no eran lágrimas de desesperación o cansancio, eran de gratitud. La batalla, que hasta entonces parecía interminable, había encontrado un punto de inflexión. No había cura inmediata, pero había, al menos, una explicación concreta, algo que se podía tratar. Cuando Leonardo llegó a casa esa noche, Alice lo recibió con un abrazo silencioso, donde las palabras resultaban superfluas. Él la miró y percibió que algo había cambiado. Sin necesidad de preguntar, él lo supo. En un gesto sencillo, tomó la mano de Davi, que estaba sentado en el sofá con los ojos brillando, y dijo: «Vamos, hijo, vamos a pasar la noche en paz». No era una promesa de que el dolor de Alice desapareciera de inmediato, pero era la promesa de que con la verdad descubierta podrían caminar ahora con mayor claridad. La cura no sería instantánea, pero con el tiempo llegaría. Y, lo más importante, una nueva etapa en la vida de la familia comenzaba allí, con una fe más madura y con la mirada puesta en el futuro, ya no en busca de respuestas milagrosas, sino de cambios reales, concretos y posibles. Los días siguientes estuvieron marcados por una transformación silenciosa en la casa de Alice. No había euforia ni manifestaciones exageradas. Lo que había era un cambio en el ambiente, como si la misma casa respirara aliviada. La alimentación de Davi se ajustó cuidadosamente, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones del doctor Eduardo. Poco a poco, los episodios de fiebre se fueron espaciando, luego disminuyendo, hasta convertirse en un recuerdo molesto. Leonardo, por su parte,
Fue llamado para quedarse más tiempo en el trabajo rural, y sus jefes ya hablaban de un contrato fijo. Los pequeños avances traían consigo una nueva rutina, más ligera, pero aún sustentada en la prudencia. Alice, ahora, tenía los ojos más atentos a los detalles. Cada sonrisa de Davy, cada comida bien digerida, cada noche tranquila se registraba en su memoria como un milagro cotidiano. No un milagro espectacular, sino uno de esos que pasan desapercibidos para quienes no han aprendido a valorar lo simple. Fue en ese contexto que Alice volvió a encontrar, casi por casualidad, un viejo cuaderno de anotaciones guardado en 1900, una caja de cartón en el fondo del armario. Era un cuaderno de recetas e ideas artesanales que había empezado años atrás, aún antes de que Davy naciera. Había olvidado por completo aquello, como quien deja de lado un talento por falta de tiempo o por creer que ya no vale la pena. Pero al hojear aquellas páginas, sintió algo palpitar dentro de sí. El recuerdo de las cosas que sabía hacer con sus manos, delicadas costuras, bordados, pequeños arreglos decorativos, reavivó una llama dormida. En un gesto casi instintivo, tomó hilos, agujas y retazos guardados en el armario y comenzó a coser de nuevo. El primer trapo de cocina bordado fue sencillo, pero cargado de emoción. En pocos días, produjo algunas piezas más y se las mostró a una vecina, quien pronto empezó a hacer pedidos. En poco tiempo, la casa ganó una nueva fuente de ingresos, modesta, pero constante. Y Alice encontró una nueva razón para ocupar su mente y sus manos. Había redescubierto un don, y con él una forma de devolver la restauración que estaba recibiendo. Con el paso de las semanas, la casa de Alice se convirtió en un punto de acogida espontáneo. Empezó con la vecina de adelante, doña Carmen, quien venía a buscar trapos bordados y terminaba quedándose a tomar un café y conversar. Después llegaron otras mujeres del barrio, algunas enfrentando problemas similares, otras simplemente en busca de un lugar donde ser escuchadas sin prisa. Alice nunca se propuso eso. No se autodenominaba consejera, ni se veía como un ejemplo de superación. Simplemente escuchaba con sincera atención y ofrecía una taza de té, una palabra suave, una mirada firme. En muchos momentos oraba con aquellas mujeres allí mismo, en la estrechez de su cocina, como lo había hecho tantas veces en soledad. La diferencia era que ahora había una nueva fuerza detrás de sus palabras. Ya no hablaba del dolor como algo que la aplastaba, sino como algo que la había moldeado, y esa diferencia era perceptible. La casa azul de muros bajo se convirtió, sin que nadie lo planeara, en un refugio discreto para quienes estuvieran demasiado cansados para caminar solos. También fue en esta etapa cuando Alice empezó a asistir con mayor regularidad a la iglesia del pueblo. No solo los domingos, sino en reuniones de oración durante la semana, estudios bíblicos y visitas a enfermos. No lo hacía por obligación ni por una religiosidad exagerada. Lo hacía porque sentía que, finalmente, podía ofrecer algo a los demás sin sentirse vacía por dentro. Y así fue como comenzó a compartir su propia historia. Primero tímidamente, durante una reunión de mujeres. Luego, a invitación del pastor, en un sencillo culto de miércoles. Cuando hablaba, no había dramatismo ni intentos de emocionar. Contaba los hechos tal como fueron, con detalles honestos y palabras claras. Hablaba de la espera, del dolor de no tener respuestas, de la soledad incluso entre creyentes, de la noche en la que oró sin pedir nada, y sobre todo, hablaba de la respuesta de Dios, que llegó no con estruendo, sino con una sucesión de pequeños gestos. Una señora en la puerta, un médico atento, una amiga de la infancia, una fiebre que fue disminuyendo poco a poco, y al final siempre repetía: Dios no se cayó,
Solo estaba enseñando a confiar. La frase caló hondo. Empezó a ser repetida por otros, como si encapsulara algo que muchos sentían, pero no podían nombrar. El cambio de actitud de Alice también repercutió en su hogar. Leonardo, antes más reservado y contenido, comenzó a demostrar más afecto, no solo hacia Alice y Davi, sino también consigo mismo. Por primera vez en años, empezó a hacer planes, no grandiosos, pero reales. Hablaba de construir un pequeño anexo para montar un taller sencillo, donde pudiera trabajar en carpintería en los días en que no estuviera en el campo. Siempre le había gustado la madera, desde joven, pero nunca había tenido tiempo ni recursos para explorar esa pasión. Ahora, con un sustento un poco más estable y un ambiente familiar fortalecido, la idea parecía posible. Alice lo apoyaba como siempre, pero ahora con un entusiasmo renovado. Era como si ambos hubieran despertado de un largo invierno, redescubriéndose en sí mismos talentos y deseos que habían sido sepultados por las urgencias de la supervivencia. Hasta Davi lo notaba. El niño, ya con apariencia más saludable, observaba todo con ojos curiosos, riendo más, durmiendo mejor y comenzando a tener una infancia que, hasta entonces, parecía siempre suspendida por la amenaza de la próxima fiebre. Fue en una tarde de sábado, durante una jornada de limpieza en la iglesia, que Alice fue abordada por una mujer desconocida. Tenía alrededor de 40 años, vestía de manera sencilla y su semblante reflejaba el cansancio de quien carga algo demasiado pesado para ser expresado de inmediato. Se llamaba Silvia. Le habían dicho que Alice era alguien con quien valía la pena conversar. Con cierta reticencia, Silvia comenzó a contar su historia. Un hijo, o adolescente en crisis, un matrimonio desmoronándose, una fe que parecía haberse perdido en algún punto del camino. Alice no dio consejos. Simplemente escuchó, con ese silencio firme que había aprendido a cultivar. Cuando Silvia terminó, entre sollozos contenidos, Alice tomó sus manos y oró. Fue una oración sin palabras rebuscadas, sin teatralidad. Pidió fuerza, discernimiento y consuelo. Al final, Silvia simplemente dijo, «Hablas como quien ya ha pasado por esto». Y era verdad, porque Alice había aprendido en el dolor que las palabras que más conmueven no son las que intentan explicar a Dios, sino las que revelan lo que Él hizo cuando parecía ausente. En esa tarde, Alice entendió algo con claridad. Ya no era solo alguien que buscaba consuelo, se había convertido también en consuelo para otros. La mujer que antes se sentaba sola al borde de la cama de su hijo, ahora se levantaba para sostener a quienes tambaleaban en sus propias noches oscuras. La semana siguiente, David asistió por primera vez a la escolita bíblica de la iglesia. Fue un momento pequeño a los ojos de otros, pero gigantesco para Alice. Ver a su hijo jugando con otros niños, riendo, corriendo por el patio de tierra batida con un carrito de madera en las manos, era como presenciar una cosecha tras una larga sequía. El niño aún necesitaba cuidados y la estricta dieta se mantenía con una atención casi quirúrgica, pero su vitalidad había vuelto. Alice lo observaba desde la distancia, sentada en un banco de madera, con un cuaderno de anotaciones en el regazo y los ojos llenos de emoción. Allí, sola en ese rincón, escribía el esbozo de un testimonio que deseaba transformar en una carta, algo que algún día pudiera leer para alguien que estuviera en el fondo del pozo en el que ella misma había estado. No pretendía exhibirse ni dramatizar su camino, solo contar con fidelidad lo que Dios hizo mientras ella creía que Él permanecía en silencio. Y fue en ese proceso de registrar lo vivido que Alice
Comenzó a notar los detalles que habían pasado desapercibidos. Recordó cada pequeño suceso. La señora que apareció de la nada y oró con ella. El joven que le ofreció una silla en el grupo de oración tras la cerca. La visita de la amiga de la infancia. La mirada comprometida del médico que no se rindió. Ninguno de esos momentos parecía, a primera vista, grandioso o sobrenatural. Pero cuando se alineaban en el tiempo, formaban un dibujo claro, una narrativa de cuidado e intervención que solo podía haber venido de alguien que ve más allá de lo que alcanza la mirada humana. Alice escribió todo, página por página, como quien organiza recuerdos para no olvidarlos jamás. El relato creció, se convirtió en un pequeño cuaderno, luego en un sencillo librito que comenzó a circular entre los miembros de la iglesia. Se llamó Mientras esperas. Era directo, sin adornos, y hablaba de un Dios que responde incluso cuando parece callado. El librito pasó de mano en mano, y pronto llegaron relatos de personas que, tras leerlo, decidieron no desistir de la oración ni de la fe. Alice no buscaba reconocimiento. Pero al ver que su dolor estaba generando sanación en otros, sintió que algo sagrado estaba sucediendo allí. Una especie de misión discreta, pero poderosa, nacida justamente del duro suelo del sufrimiento. Con el tiempo, el nombre de Alice comenzó a circular en invitaciones sencillas, grupos de oración, encuentros en iglesias de barrios vecinos, reuniones familiares marcadas por la necesidad de consuelo. Ella nunca cobraba, nunca rechazaba por vanidad y aceptaba solo cuando sentía que debía estar allí. Llevaba su desgastada Biblia, su cuaderno de anotaciones y una bolsa con trapos bordados. Era su forma de servir, con palabra, con memoria y con manos. En uno de esos encuentros fue llamada para orar por una madre con un bebé recién diagnosticado con una condición rara. Al escuchar el relato, Alice sintió que el pecho se le apretaba, como si reviviera sus propios días de incertidumbre. Pero su oración no provenía del dolor, sino de la sanación que ella misma había experimentado. Y una vez más, entendió el porqué de todo. Sus palabras no nacieron de la teoría, sino de la vivencia. Por eso tocaban. Alice descubrió que los testimonios verdaderos no dependen de un escenario, sino de la coherencia entre lo vivido y lo que se dice. La fe de Alice, ahora madura y arraigada, había dejado de ser solo resistencia al sufrimiento y se había convertido también en un instrumento de edificación. Ya no era una fe que solo pedía, sino una que también ofrecía. Y eso se reflejaba en todo. En la forma de lidiar con las frustraciones, en la manera de acoger a los que sufrían, en la forma de escuchar sin prisa y sin respuestas preestablecidas. Leonardo, a su lado, también crecía. El negocio de la carpintería se estabilizaba, con pedidos regulares y una clientela que valoraba el toque artesanal de las piezas. Él, que antes cargaba el peso del fracaso en los hombros, ahora hablaba con propiedad sobre persistencia y reinicio. Juntos habían construido una nueva rutina, basada en una fe trabajada con las manos, en un amor expresado en acciones concretas y en el compromiso de no olvidar de dónde habían salido. La casa, antes marcada por el silencio de la aflicción, ahora estaba llena de voces, de clientes, amigos, vecinos y niños que venían a jugar con Davi. Era un lugar de vida, de conversación, de compartir. Un reflejo claro de lo que Dios había hecho. No solo sanó a un niño, sino que restauró toda una estructura familiar y espiritual que parecía antes al borde del colapso. En una tarde lluviosa de abril, mientras cosía a la luz de la ventana, Alice fue sorprendida por la visita de hermana Lourdes, la misma mujer que meses antes había tocado su puerta sin previo aviso. Estaba un poco más encorvada, con el cabello aún blanco, pero la mirada seguía siendo la misma, serena, firme, casi sobrenatural.
Alice la recibió con una sonrisa y un abrazo prolongado, como si reencontrara a alguien de la familia. Se sentaron a la mesa, tomaron té y conversaron durante horas. Hermana Lourdes escuchaba más de lo que hablaba, como siempre, pero esta vez fue Alice quien contó. Relató todo lo ocurrido desde aquella primera visita: la lucha, la transformación, la sanación, los frutos. Cuando terminó, hubo un largo silencio entre ambas. Entonces, hermana Lourdes tomó la mano de Alice y dijo con voz baja: «Has entendido el propósito. Eso era lo que él quería». Después de eso, no hubo más conversación. La misionera se despidió con un beso en la frente de Davy y se marchó. Y Alice, sentada en la mesa, comprendió lo que aquella visita significaba: un punto final. No en el sentido de un final, sino como quien cierra un capítulo para comenzar otro. Era como si Dios dijera: ahora sigue, estás lista. Esa noche, Alice escribió una nueva página en su cuaderno. Fue breve, pero firme. Hoy él me mostró que la espera no fue tiempo perdido, fue preparación. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. La lluvia había cesado y el sonido de las gotas en el techo había dado paso al canto de los grillos y al susurro del viento entre los árboles. Dentro de la casa, Leonardo ya dormía y Davy, con un libro infantil en las manos, esperaba que su madre viniera a orar antes de dormir. Alice se levantó, apagó la luz de la sala y entró en la habitación de su hijo. Se arrodilló junto a la cama y oró. No pidió nada, solo dio las gracias. Y, al terminar, sintió una paz tan plena que le pareció casi tangible, como una manta sobre el cuerpo, un abrazo interior. Besó la frente de Davy y murmuró: «Fuiste mi escuela, hijo». Luego salió de la habitación despacio, con la certeza de que aquella historia no terminaba allí, porque la mujer que antes clamaba por una respuesta, ahora era, por sí sola, una respuesta viva. No una respuesta estruendosa, sino una presencia que decía en cada gesto: Dios nunca se calló. Él solo hablaba de una manera que había que aprender con el tiempo. En los meses siguientes, la rutina de Alice continuó sin grandes cambios, y fue precisamente eso lo que hizo ese periodo tan especial: la ausencia de crisis, el equilibrio financiero, la salud de Davy estabilizada y el florecimiento de la fe en su forma más práctica, crearon un nuevo escenario, donde lo extraordinario se manifestaba en lo ordinario. Alice ya no esperaba señales grandiosas del cielo, las encontraba en el cuidado diario de la alimentación de su hijo, en la llegada de un pedido inesperado, en el sincero agradecimiento de una mujer visitada en el hospital. Cada pequeño gesto estaba cargado de sentido, y lo más sorprendente, ya no se sentía presionada a hacer más. Había comprendido que servir no era sobrecargarse, y que el impacto de una vida no se mide por la cantidad de voces que la escuchan, sino por la profundidad con la que toca a cada una de ellas. Cierta noche, mientras cerraba la ventana de la sala y apagaba las luces de la casa, Alice se detuvo un instante en el umbral de la puerta, miró al cielo, ahora despejado y estrellado, y sintió un leve soplo en el rostro. No había ruido, ni urgencia, ni angustia, solo un silencio profundo, pero un silencio diferente al que tanto la había herido en el pasado. Era un silencio lleno de presencia, lleno de sentido, un silencio que ahora entendía como respuesta. Y allí, con la mirada hacia arriba y el corazón sereno, murmuró bajito: «Gracias por haber estado conmigo todo este tiempo, incluso cuando yo no te veía». Luego entró, cerró la puerta y se fue a descansar. No hubo aplausos, ni testigos, ni luces sobre ella. Pero en el cielo, tal vez, alguien sonrió, porque en aquella casa sencilla, escondida en el interior de un pueblo olvidado, una mujer aprendió que el silencio de Dios no es ausencia, es maduración. Y en el tiempo correcto, todo floreció. La historia de Alice
nos muestra que el milagro no siempre llega como esperamos, pero siempre llega. Dios, para no necesita gritar. Él obra en el silencio, en los detalles, en las personas adecuadas en el momento justo. Cuando todo parecía perdido, fue entonces cuando el cielo empezó a moverse. ¿Y tú? ¿Has enfrentado un tiempo de silencio en el que parecía que Dios no escuchaba? ¿Cómo fue para ti atravesar ese momento? Comparte en los comentarios. Tu historia puede consolar a alguien que esté pasando por lo mismo ahora. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás contenidos que fortalecen tu fe, traen esperanza y muestran que Dios sigue actuando, incluso cuando no podemos ver. Y no te detengas aquí. Si esta historia habló contigo, entonces el próximo video será aún más impactante. Haz clic ahora y continúa tu camino espiritual con nosotros. Dios tiene más para revelarte. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar, reflexionar y caminar con nosotros. Que tu fe se fortalezca cada nuevo día. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios te bendiga profundamente